Bienvenidos a La España de la Segunda República. En este vídeo, exploraremos los eventos cruciales que marcaron este periodo histórico a través de 10 vídeos cortos, divididos en 3 bloques temáticos. Acompáñenos en este fascinante recorrido. Empezamos nuestro recorrido con el primer bloque titulado La Segunda República, el bienio reformista. En este bloque, veremos los inicios de la Segunda República y los esfuerzos por implementar reformas significativas. Comenzamos con la proclamación de la Segunda República, un evento histórico que marcó el inicio de una nueva era en España. A continuación, veremos el bienio reformista, un periodo de cambios y esperanzas. 14 de abril de 1931, España amanece con un nuevo régimen, la Segunda República. 2 días antes se habían celebrado elecciones municipales, en las cuales los republicanos y fuerzas antimonárquicas obtuvieron una victoria significativa, tras la cual se estableció un gobierno provisional, abril-diciembre de 1931, que convocó rápidamente elecciones a Cortes Constituyentes el 28 de junio. La victoria fue para la coalición republicana socialista. Durante este periodo de gobierno provisional se aprobó la Constitución de 1931 y también fueron nombrados el presidente de la República, Niceto Alcalá Zamora, y el presidente del gobierno, Manuel Azaña. Tras la proclamación de la Segunda República Española en 1931, se inicia un periodo de reformas conocido como el bienio reformista. La reforma agraria busca redistribuir la tierra y mejorar las condiciones de vida de los campesinos. Se expropian tierras latifundistas y se reparten entre los trabajadores. Se reconoce la autonomía de Cataluña. Se crea un gobierno catalán con competencias en educación, cultura e idioma. Las mujeres españolas obtienen el derecho al voto, un logro fundamental para la igualdad de género. La educación se seculariza para garantizar la libertad de conciencia y el acceso universal a la enseñanza. Se crean escuelas laicas y se elimina la influencia de la Iglesia en la educación. El general Sanjurjo ejecuta un golpe de Estado. Animado por los sectores afectados por las reformas, Sanjurjo se pronuncia en Sevilla a la espera de ser seguido por el resto del ejército. La operación, mal planificada, es un fracaso rotundo. En el segundo bloque, titulado La Segunda República, el bienio conservador, abordaremos la reacción conservadora a las reformas iniciales. Este bloque contiene 4 vídeos que detallan este periodo de tensión y cambio. Empezamos con el bienio conservador, donde analizaremos el retorno de las políticas más tradicionales y conservadoras. Luego, pasamos a la radicalización socialista, un periodo de creciente polarización y conflicto social. A continuación, abordamos la Revolución de 1934, un levantamiento obrero que marcó un punto crítico en la confrontación social de la época. Y terminamos este bloque con la proclamación del Estado catalán en 1934, un momento de gran tensión política y autonómica en España. Tras 2 años de reformas intensas en el bienio reformista, la derecha gana las elecciones de 1933 en España. Se inicia un periodo conocido como bienio conservador, marcado por un giro político y social. El nuevo gobierno frena las reformas del bienio reformista. Se suspenden la reforma agraria y el Estatuto de Autonomía de Cataluña. La radicalización de los socialistas tras la derrota en las elecciones de noviembre de 1933 abandonaron la vía parlamentaria para alcanzar el socialismo y optaron por la vía insurreccional para la toma del poder, dando lugar a una revolución social en Asturias y un movimiento separatista por parte del Estado catalán. Las consecuencias a esta revolución fueron notables. La CEDA aumentó su influencia en el gobierno, y de esta manera fueron nombrados como ministro de Defensa a Gil Roble y como jefe del Estado Mayor a Francisco Franco. Discurso de Francisco Largo Caballero, el líder socialista durante la campaña electoral. No es suficiente para la emancipación de la clase trabajadora una república burguesa. Que conste bien, el Partido Socialista va a la conquista del poder, y va a la conquista, como digo, legalmente si puede ser. Nosotros deseamos que pueda ser legalmente, con arreglo a la Constitución. Y si no, como podamos. Y, cuando eso ocurra,
se gobernará como las circunstancias y las condiciones del país lo permitan. Lo que yo confieso es que si se gana la batalla no será para entregar el poder al enemigo. En enero de 1934, tras la derrota electoral, yo declaro que habría que armarse, y que la clase trabajadora no cumplirá con su deber si no se prepara para ello. Hay que dejar grabado en la conciencia de la clase trabajadora que, para lograr el triunfo, es preciso luchar en las calles con la burguesía, sin lo cual no se podrá conquistar el poder. La República Española vive un periodo convulso. La derecha ha ganado las elecciones y la tensión social aumenta. Una huelga general convocada por los sindicatos socialistas y anarquistas se convierte en un levantamiento armado en Asturias. Los mineros, con el apoyo de otros sectores sociales, toman el control de la región. El movimiento revolucionario se concentra en Asturias, donde los mineros toman las calles y proclaman la República Socialista. El gobierno responde con una dura represión militar. El ejército, bajo el mando del general Franco, envía tropas a Asturias para sofocar la revolución. La revolución se extiende a otras regiones, como Cataluña y País Vasco, aunque con menor intensidad. La respuesta del gobierno es contundente y la rebelión es sofocada en pocos días. La revolución de 1934 radicaliza a la izquierda y a la derecha. Se intensifica el clima de enfrentamiento y se crea un ambiente propicio para la Guerra Civil Española que estallará 2 años después. 6 de octubre de 1934. Cataluña vive una jornada histórica, la proclamación del Estado catalán dentro de la República Federal Española. Estos hechos se encuadran dentro de la huelga general revolucionaria iniciada el día 5 de octubre. En la noche del 6 de octubre, Companys proclama el Estado catalán en un tenso y emotivo discurso. La República Española no reconoce la proclamación y se ordena la intervención militar en Cataluña. Las tropas del gobierno español entran en Cataluña para sofocar la rebelión. Se producen enfrentamientos y la Generalitat se rinde. Companys y otros líderes son arrestados. En el tercer bloque, titulado La Segunda República, la etapa del Frente Popular, exploraremos los eventos que llevaron al estallido de la Guerra Civil Española. Comenzamos con la etapa del Frente Popular, donde las fuerzas de Izquierda Unidas intentaron recuperar el control del gobierno y llevar a cabo sus reformas. Luego, pasaremos a la conspiración militar, donde veremos cómo se gestaron las primeras conspiraciones dentro del ejército para derrocar al gobierno republicano. Y a continuación, analizaremos la preparación del alzamiento militar, donde los conspiradores afinan sus planes para tomar el control del país. Tras las elecciones de febrero de 1936, el Frente Popular, una coalición de izquierdas, gana el poder en España. El presidente del gobierno en funciones entregó antes de tiempo el poder a la coalición ganadora, sin esperar a que se celebrara la segunda vuelta de las elecciones, prevista para el 1 de marzo. Así, el 19 de febrero, Manuel Azaña, el líder del Frente Popular, formaba gobierno que solo estaba integrado por ministros republicanos de izquierda. La medida más urgente que tomó el nuevo gobierno fue la amnistía de los condenados por los sucesos de octubre de 1934. A los pocos días de las elecciones, unos 80.000 campesinos convocados por la FNTT socialista se lanzaron a ocupar las fincas de las que habían sido desalojados en el invierno de 1934 a 35. Se producía así un hecho consumado, que obligó al Ministerio de Agricultura a adoptar medidas oportunas para volver a poner en vigor la legislación del primer bienio. Una de las primeras decisiones que tomó el nuevo gobierno fue alejar de los centros de poder a los generales más antirrepublicanos. El general Godet fue destinado a la comandancia militar de Baleares, el general Franco a la de Canarias, el general Mola al gobierno militar de Pamplona. Otros generales significados, como Orgaz, Villegas, Fanjul y Saliquet, quedaron en situación de disponibles. El 8 de marzo tuvo lugar en Madrid, en casa de un amigo de Gil Robles, una reunión de varios generales: Emilio Mola, Luis Orgaz Yoldi, Villegas, Joaquín Fanjul, Francisco Franco, Ángel Rodríguez del Barrio, Miguel García de la Herrán, Manuel González Carrasco, Andrés Saliquet y Miguel Ponte, junto con el coronel José Enrique Varela y el teniente coronel Valentín Galarza, como hombre de la UME, en la que acordaron organizar un alzamiento militar que derribara al gobierno del Frente Popular recién constituido y restableciera el orden en el interior y el prestigio internacional de España. El general Emilio Mola.
se hizo cargo de la organización de la conspiración, por lo que fue conocido con el nombre en clave de El Director. Mola fue el que definió el plan político y militar del golpe de Estado de julio de 1936, cuyo relativo fracaso provocó la Guerra Civil Española. Insistió en sus instrucciones reservadas en que la acción ha de ser en extremo violenta para reducir lo antes posible al enemigo, que es fuerte y bien organizado, intentando evitar así los errores cometidos durante la fracasada Sanjurjada de 4 años antes. Y finalmente, llegamos a el detonante del alzamiento militar, el evento que desató la Guerra Civil Española. En la tarde del domingo 12 de julio era asesinado en una calle céntrica de Madrid por pistoleros de extrema derecha el teniente de la Guardia de Asalto, José del Castillo Sáez de Tejada, un militar instructor de las milicias socialistas. Como represalia, sus compañeros policías, dirigidos por un capitán de la Guardia Civil, Fernando Cortés, secuestraron en su propio domicilio y asesinaron en la madrugada del día siguiente a José Calvo Sotelo, el líder de los monárquicos alfonsinos, que no tuvo nada que ver con el asesinato del teniente Castillo, y abandonaron el cadáver en el depósito del cementerio de la Almudena. El asesinato de Calvo Sotelo aceleró el compromiso con la sublevación de los carlistas y también de la CEDA, y acabó de convencer a los militares que tenían dudas. Además, Mola decidió aprovechar la conmoción que había causado en el país el doble crimen, y el día 14 adelantó la fecha de la sublevación que quedó fijada para los días 17 y 18 de julio de 1936. Y ahí lo tienen, un recorrido completo por la España de la Segunda República. Esperamos que hayan disfrutado de este viaje a través de uno de los periodos más intensos de la historia española. Si les ha gustado este vídeo, no olviden darle like, suscribirse y activar la campanita para recibir notificaciones de nuestros próximos vídeos. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima.